tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoné. Bueno, como ya lo venimos sosteniendo, Keiko Fujimori es la presidenta electa del Perú. Faltan contabilizar, integrar al cómputo general algunas actas, decenas de actas. Pero lo cierto es que es incuestionable su triunfo electoral y lo que se necesita es la proclamación oficial. Pero con esta noticia sobre la mesa, ya lo hemos dicho, el problema de la gobernabilidad se convierte en una gran interrogante, en un gran desafío. Keiko no solamente tiene que recuperar la gobernabilidad, tiene que enfrentar los desastres del fenómeno del Niño, que parece que van a ser muy fuertes, tiene que enfrentar una ola criminal que está desbordada, no tiene control, y también tiene que enfrentar una economía que, si bien es cierto, ha venido creciendo, diferenciándose de la mediocridad de América Latina, es una economía que no sirve todavía para reducir pobreza. La prueba de ello es que antes de la pandemia la pobreza estaba en 20%, antes de la pandemia del gobierno de Castillo, y hoy estamos en 25.7%. Es decir, había una involución que no hemos podido superar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno en la economía? ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Cuál es la gran agenda? Bueno, por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Elmer Cuba. Él es un economista de larga trayectoria en el país, director de Macroconsult y conocedor de todos estos problemas, de todas estas encrucijadas que los peruanos y el nuevo gobierno deben enfrentar. Buenas tardes, señor Elmer Cuba. Gracias por la conversación. Buenas tardes, mi nombre es gusto estar contigo nuevamente. No, gracias a usted. Bueno, me gustaría empezar pidiéndole una descripción de la economía antes de Keiko. ¿Cómo encuentra la señora Keiko Fujimori la economía? Y a partir de ahí preguntarle por los grandes retos que ella tiene que enfrentar. Claro, voy a encontrar una economía en pleno crecimiento, con una inversión privada creciendo a 2 dígitos, la economía misma creciendo a un ritmo de 3,5, aumentando el empleo y con buenas perspectivas también de crecimiento en el segundo semestre. También tiene frentes internos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del Niño, que ya se ha anunciado que sería muy fuerte de cada fin de año. Todavía hay espacio para enfrentar, digamos, unos posibles excesos de lluvias por el lado de infraestructura, ¿no? Y también otro frente interno, arreglar el tema de Petroperú, que sigue siendo un barril sin fondo digamos, elimina recursos públicos que cuesta recaudar. Esos dos frentes, el Niño y Petroperú. Y por otro lado, el solo hecho que ella llegue al poder, siendo el partido Fuerza Popular, el bastión del modelo económico en estos 35 años, ¿no? Hace pensar que la inversión privada también va a florecer durante los próximos 5 años también. Ahora, noto en su descripción un tono optimista. ¿Es correcto ser optimista en esta situación frente al problema fiscal que hay que enfrentar, frente a un crecimiento que es importante, no se puede negar, un repunte en la inversión privada, pero que no es suficiente para reducir pobreza como se venía haciendo en otros tiempos? Le Y pregunto, la economía está frenada, creciendo a 3,5 está frenada. Los vientos de cola y las expectativas de un mayor crecimiento económico en el corto plazo hacen pensar que esas fuerzas, digamos, inhibidoras de más velocidad se van a ir liberando. Para comenzar, un gobierno que dura 5 años, ¿no? Eso es lo normal. Y eso no hemos tenido en los últimos 2 periodos presidenciales, con 8 presidentes, 4 en cada periodo presidencial, que solo el hecho de tener un solo presidente con un partido que ha dependido en estos 35 años del modelo económico, hace pensar que pronto va a haber más brotes verdes y la economía se va a ir acelerando poco a poco. No tengo duda que estamos a pocas semanas de que la economía cambie de pendiente, ¿no? A una pendiente mucho mejor, mucho más rápido. La velocidad del cambio, ¿no? La pendiente misma de la nueva tendencia va a depender básicamente de lograr equilibrios sociales y políticos. Eso es lo central al principio. Políticos en el Congreso, con las fuerzas básicamente de diputados, y sociales en la medida que un buen gobierno
va agarrando también track y la popularidad va subiendo. Entonces, te va legitimando ya en el cargo, ¿no? A pesar de haber obtenido pocos votos en primera vuelta, ¿no? Le preguntaba esto del optimismo porque, digamos, hay un superciclo de precios de minerales que, digamos, está revelando todas nuestras posibilidades y también nuestros límites, ¿no? Porque, digamos, si no hay Estado de Derecho, no hay autoridad, el superciclo puede significar la multiplicación, el desborde de la minería ilegal, de las economías ilegales, ¿no? Este superciclo puede empatar con un gobierno que retome las grandes líneas generales de la gobernabilidad, ¿no? Y sin duda, por eso que es central la manera como comienza, ¿no? Si comienza mucho mejor, la pendiente va a ser también en los próximos años mucho mejor. Pero sin duda estamos entrando en un terreno positivo por el solo hecho de tener un partido que, como digo, ha defendido todos estos años la Constitución y además tiene mucha más cercanía, digamos, con las fuerzas del orden que cualquier otro partido político y podría articular mejor mecanismos de inteligencia en contención, la criminalidad y también a posibles movilizaciones que uno esperaría también más adelante, ¿no? En la hipótesis de que si usted fuera ministro, es una hipótesis, es un condicional, ¿no? Y tuviera que aplicar unas 10 medidas de emergencia, ¿no? Eh, Por Sí, ejemplo, mira, para comenzar, hay que distinguir de las urgentes de las importantes, ¿no? Las urgentes son nombrar una autoridad central, ¿no? Con una ley especial, un decreto especial, para que se encargue de apurar todo el tema del niño, ¿no? Todo el tema de infraestructura de prevención de los desastres, que está todavía incompleta por el ANIN y la antigua autoridad de reconstrucción con cambio. Eso es urgente de acá a diciembre, tenemos que estar listos. Puede no ocurrir, se puede desvanecer y puede haber niño global y no niños costeros peruanos. Esa opción que existe, ¿no? Pero hay que estar mejor, hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor, como se dice, ¿no? Pero prepararse para lo peor. Lo otro, como digo, poner fin al drenaje de recursos de Petroperú. La otra es cambiar una sola norma populista que se ha dado, que es la más grande de todas, que es la madre de las batallas, que es la pensión viva para los maestros. Esa es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensionario del sector público y lo vuelve injusto para todos los demás servidores. Entonces, no te digo que hay que cambiar todas las normas populistas que ha dado el Congreso saliente. Basta que cambies una con el TC o con una nueva ley del Congreso para quitarle, digamos, ese veneno fiscal los próximos 5 años, ¿no? Esas son las tres más importantes, urgentes. Perdón, la más urgente. La importante es la siguiente. Cuando un gobierno recién comienza, ¿no? Puede hacer cosas de más largo plazo, puede ser más reformista, ¿no? No cuando te vas o cuando eres impopular. Al inicio tienes espacio para hacer reformas. Y hay dos cruciales que se caen en maduras, ¿no? Tres, en verdad. Una, arreglar definitivamente el tema de la minería informal y pequeña escala, una ley MAPE, que sea acorde a las verdaderas productividades de ese sector y darles a un tiempo para que se adapten a esa norma. Y después ya tienes pues todo el aparato legal para que se cumpla, pero tienes que cambiar la norma hoy día que es incumplible, ¿no? Y eso ya lo enfrentas de manera definitiva durante los 5 años que vienen, haces una mejor ley, das un periodo de adaptación y después ya la parte punitiva, ¿no? Durante los 5 años y lo arreglas para siempre. El otro tema tiene que ver con reconstruir el Estado peruano. El Estado peruano ha sido decapitado, ¿no? Ha habido decenas de ministros en todos los frentes y va a encontrar el nuevo gobierno un aparato que no responde ni al freno, ni al acelerador, ni a los cambios, ¿no? La correa de transmisión en la burocracia no va a llegar hacia abajo. Hemos decapitado toda la criminata de la burocracia que teníamos en los últimos 20 años, ¿no? Eso hay que reconstruirlo también, llamando a gente a colaborar. Y la última, que para no olvidar de lo importante, es el tema educativo, ¿no? Todavía seguimos fabricando personas que van a ganar muy poco, los pobres del futuro, los independientes del futuro, los informales del futuro, los vulnerables del futuro, lo estamos formando hoy día. Tiene que romper también los equilibrios de economía política en el frente educativo de educación básica y secundaria, como el SUTEP, por ejemplo, y también con las universidades privadas de no muy alta calidad. Si eso, si Perú logra cambiar eso, podemos esperar ya no solamente un quinquenio, sino algunas décadas de mejora sin duda, ¿no? y esto, digamos, estas cosas que usted está describiendo como medidas de emergencia, pero también como reformas, ¿no es cierto? Este, ¿Implican un nivel de ajuste? ¿Es necesario, por ejemplo, reducir el gasto del Estado?
Se habla del Estado burocrático, ¿no? Ha surgido un Estado burocrático que nadie imaginó, que en realidad es un Estado contra el modelo de la Constitución, ¿no? Que bloquea inversiones en minería, pues, o en cualquier sector, los ejemplos son enormes, y que bloquea inversiones y fomenta informalidad. ¿Hay un ajuste detrás de sus palabras o detrás de las recomendaciones para enfrentar esta situación? Sí, no es un ajuste fiscal, como el que hemos tenido en los 70, 80 o que vimos ahora en Argentina o en Bolivia, ¿no? Perú no requiere un ajuste fiscal. Perú tiene las cuentas fiscales más solventes del todo el mundo emergente. Perú es un lujo hoy día. Apenas el riesgo Todo el mundo. es apenas de todos los países emergentes. Hoy día un mono peruano tiene apenas 120 puntos básicos de riesgo país por el bono norteamericano. O sea, no hay ningún país, salvo Chile en la región, que tenga esa calidad crediticia, ¿no? Entonces, Perú no estamos en un problema fiscal, digamos, sino todo lo contrario. Y además, si enfrentamos el tema de la evasión tributaria, ¿no? Que es en Perú enorme, podemos tener más recursos públicos, pero no para bajar solamente el déficit fiscal, sino para realmente gastar en infraestructura que no tenemos, ¿no es cierto? Y también en mejorar los salarios ante los servidores públicos, que son bajos también. O sea, hay espacio para que Perú mejore la calidad de los servicios públicos. Y eso pasa por mejores profesionales, más presupuesto y también mejor infraestructura. ¿Y de dónde la vas a sacar? De los impuestos de las materias primas que exportamos y de una reforma tributaria que haga bajar fuertemente la evasión. En el Perú es grosera, así como tenemos un buen resultado fiscal en la parte de evasión de impuestos, y estamos en las peores ligas de la región, ¿no? Entonces, eso hay que enfrentarlo también. Y me estaba olvidando una cosa igual de importante que el tema de la minería y el tema de la reforma educativa, tiene que ver con una reforma laboral, ¿no? Para adecuar las leyes laborales a la verdadera productividad de la microempresa, para enfrentar con éxito la informalidad laboral, ¿no? Y tiene que recalibrar las normas, así como hay que recalibrar las normas de la ley MAPE, que es lo mismo para la ley de impuestos y la ley laboral de la microempresa, la parte laboral y la parte impositiva, para realmente arrancar ya a bajar de una vez y para siempre la informalidad laboral, ¿no? Me parece entender de lo que usted describe, ¿no? Con estas últimas reformas, que lo que usted está proponiendo es un shock contra la informalidad en el Perú, que es una de las más altas de la región, sorprendentemente, ¿no? Entonces usted señala reforma tributaria, reforma laboral y, bueno, una nueva disposición del Estado. Pero la reforma tributaria, por ejemplo, para un poco salir de la frase, ¿en qué debería consistir, cree usted, y el tema laboral? Sí, el tema tributario no tiene que ver, digamos, con cambiar las tasas de impuestos, ¿no? Las tasas de impuestos de IGB y de renta son similares a América Latina. El problema no está ahí, está en la evasión. Hay empresas, las medianas, porque las grandes pagan todo lo que tienen que pagar. Me permite ahí una pregunta. Sí. El señor José Antonio Kaz ha bajado la renta, si no me equivoco, a 20%. ¿Eso es un desafío para Perú? No, porque ha bajado la renta de la empresa, pero en Chile paga a la persona. O sea, el dueño de la empresa nos va a pagar 20% por la empresa misma, pero cuando reparte utilidades como persona natural, paga el 40%. O sea, que en verdad es un cambio al interior del impuesto de la renta, ¿no? En Perú tenemos otro régimen distinto, las personas y las empresas por otro lado, ¿no? Mira, Perú es muy atractivo para la atención extranjera, ¿no? No necesitamos cambiar esa tasa, ¿no? Lo ves en el agro, lo ves en la industria, en los servicios, o sea, Perú atrae capitales, ¿no es cierto? Con la tasa actual. Entonces, no iría por ese camino, en verdad. Lo que Perú necesita es integrar a la modernidad a la mitad de la población, ¿no? Que está todavía con problemas de pobreza o de vulnerabilidad. Ahora, para que cada punto de crecimiento económico se traduzca en mayor formalidad, hay que hacer reforma laboral. Porque miren, ¿qué ha pasado hace 10 años? Perú era una máquina, crecía cada año 6%. Perú se duplicó en 10 años la economía y la informalidad laboral pasó de 80 a 70. Poquito. ¿Por qué? Porque las normas laborales y tributarias son una especie de barrera que inhibe que el crecimiento económico mate la informalidad. O sea, tiene que sacar todas estas matas, ¿no? Todas esas matas que hacen que no fluya la correa de transmisión entre el crecimiento y la formalización. Nos hemos encargado de hacerlo difícil.
¿no? Hay que hacerlo fácil para que el crecimiento Mire se vea realmente en formalidad. señor Cuba, pero cambiar esa legislación laboral requiere toda una revolución cultural. Mire, no estoy utilizando una palabra exagerada, ¿no? Porque en el Perú el sentido común es que la riqueza solo viene de los trabajadores y no de la empresa, de los empresarios, de los mercados. El otro día me enteré, mire usted qué sorprendente, que el sistema de estabilidad laboral del Perú es el mismo que de la República Plurinacional de Bolivia. El trabajador peruano, por una resolución del TC, tiene la facultad de elegir entre la indemnización que establece la ley o la reposición en el puesto de trabajo. Lo mismo sucede en Bolivia. Entonces, eso es un sistema de estabilidad laboral casi absoluto que debe o explica en gran parte la informalidad creciente en el Perú. Eso explica que en la pirámide de los formales es un lío de formales. Soy formal con contrato o soy formal sin, en planilla, digamos, ¿no? Es un problema que hay que resolver también porque es muy caro despedir en Perú. Pero aparte, debajo de la pirámide es peor todavía, porque ni siquiera tienes contrato laboral. O sea, tu jefe es un MIPE que no tiene RUC. O sea, ese mundo hay que legislarlo. Estoy de acuerdo con el tema del TC y el costo del despido, pero ese arregla el problema de la informalidad en la cúpula, no abajo. Abajo hay que dar una nueva ley, digamos, tributaria y Abajo. laboral. Y abajo, ¿qué recomendaciones? Pero mira, no creas que no se llama la veda cultural. Yo he escuchado en el CADE anterior al secretario general de la CGTP comprar la propuesta que hicimos en Macroconsul de reforma laboral y tributaria para la MIPE, ¿no? Porque si tú haces esa reforma, va a haber incluso más trabajadores formales y los sindicatos van a ser más fuertes también, ¿no? Porque tienen más masa crítica, no un nichito de pequeños trabajadores formales sindicalizados. Si tuviésemos millones de trabajadores formales, hay más espacio también para el tema sindical. Ellos lo han entendido muy bien y han hecho suyo el tema. Lo que está fallando es el Estado, que no ha escuchado ni a la academia, ni a los expertos, ni a los grupos de trabajadores de la CGTP, que ya están de acuerdo con la medida. Te invito a ver una copia de ese video del CADE, donde el secretario de la CGTP, nada menos, está de acuerdo con la propuesta, ¿no? O sea, que ya hemos avanzado. Acuerdo. Y digamos, en síntesis, reforma tributaria, reforma laboral, y el otro asunto es el asunto de las infraestructuras. El Perú está absolutamente retrasado. Por ejemplo, Lima es una ciudad invivible. Es difícil vivir en Lima. Sí, solamente para terminar el tema anterior de la evasión, digamos, los grandes evasores de Perú no son las grandes empresas. Eso es cero. El evasor es la mediana para abajo, que tiene doble contabilidad. Ahí está el tema, que tiene que pagar lo que corresponde, pero no está en la cúpula de los principales No, contribuyentes. los principales contribuyentes además financian casi la mayoría de la Sí, sí, renta. ahí ellos no son los evasores están más abajo en la mediana y evaden tanto de renta corporativa, ¿no? Y como IGB. Y si eso logramos bajar, no digo el 100%, basta que vayas al promedio regional de América Latina para que cierres el déficit fiscal, ¿no? Claro. Así de importante es cobrar lo que corresponde, ¿no? Y lo que en tu pregunta sobre infraestructura, mira, si hay un estudio reciente del Banco Mundial que tú lo lees y te pones a llorar, porque han estudiado toda la inversión pública a nivel ya granular en todo el Perú y hay miles de obras, decenas de miles de obras inconclusas, donde solamente se ha gastado la primera piedra y ha habido corrupción ahí entre el alcalde y el que hizo la primera Está piedra. hablando usted de las regiones y los municipios, básicamente. Los gobiernos regionales, gobiernos locales, donde 2 tercios de la inversión pública se hacen ahí. Solamente un tercio responde al gobierno central, ¿no? Pero abajo hay una corrupción mayúscula y no está funcionando. Si solamente invirtiésemos bien el mismo monto, sería una maravilla, una reforma. Todas las personas del Perú tendrían agua potable en este momento. Y los servicios, ¿no? Todos los servicios que no se están dando, incluso de carreteras y caminos, puentes, o sea, no está ocurriendo. Con el mismo nivel de inversión pública, ni siquiera aumentándolo, solamente que sea efectivo, ¿no? Que no se vaya en horas al medio a hacer. ¿Y qué hacer aquí? Bueno, tenemos las asociaciones públicos privadas, el sistema de obras por impuestos, pero se necesita también tener una especie de plan nacional, ¿no?
para que las regiones puedan hacer paquetes de proyectos sobre ese plan nacional. Digamos, y los gobernadores y los alcaldes no tengan ese libre albedrío de invertir en lo que les parezca. Hay un Sí, problema. mira, hay una oportunidad que no la podemos desperdiciar. Hemos perdido ya 10 años. Va a ser en el futuro, cuando se escriba la historia, se va a recordar estos 10 años de década perdida de crisis política, ¿no? Que un país en desarrollo tuvo en 10 años, creció apenas 2,5, cuando el mundo crece 3,5. O sea, hemos crecido 1% por debajo del mundo durante 10 años. Esta es década perdida, ¿no? Por la crisis política. Ahora tenemos que volver a crecer desde ahí, de esos problemas. Entonces, un gobierno que dure 5 años y uno que le suceda otros 5 años más, que mantenga el dinamismo en las reformas, podemos realmente cambiar la pendiente y volver a bajar fuertemente la pobreza y la vulnerabilidad, ¿no? Porque hoy día no, cuando nos hemos atrasado en crecimiento, no hemos absorbido bolsones de gente joven que hoy día lamentablemente o es independiente o es informal, ¿no? Con un crecimiento bajo no puedes absorber a estas personas. Tienes que ir más rápido para absorberlos y legitimarte también en el gobierno, ¿no? Finalmente, una pregunta. La reforma de la educación, la reforma de salud, vital, ¿no? No hay mediano y largo plazo sin estas reformas. Bueno, los tigres del Asia lo demuestran de principio a fin. Sí, el tema de salud no es mi especialidad, pero claramente es un tema muy sensible a la población y los servicios, los indicadores que uno puede ver del MINSA y de salud son bastante modestos cuando no han empeorado y con presupuestos que se han duplicado en 5 años. Entonces, ahí hay un problema severo de ineficiencia que tenemos que resolver, más que maximizar la eficiencia del servicio por el sol gastado, ¿no? No hay esta cultura, digamos, de eficiencia en el sector público. Y en parte porque ha habido hemos decapitado a los altos mandos todo el tiempo. De acuerdo. Y finalmente, Keiko va a tener un panorama muy complicado, ¿no? Tiene muchas cosas a su favor en la economía, pero bastante complicado. Creo que aquí, una vez más, la llave maestra es la política, una buena política para hacer una buena economía. Y la gestión, porque tú me entiendo que va a partir con unas encuestas no tan altas, pero la gestión, si hace una buena gestión en los primeros meses, eso va a subir y le va a dar más legitimidad no, en el camino, ¿no es cierto? Y un presidente popular y querido tiene más espacio para hacer reformas, ¿no? De acuerdo, señor Cuba. Le agradezco infinitamente por estas interesantes declaraciones y seguiremos conversando como siempre solemos hacer. Muchas gracias. ¿O no? Ruth? Muchas gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así avanzamos y nos consolidamos. Gracias.